$1000 por una noche conmigo, dijo ella sonriendo. Nadie esperaba que el vagabundo fuera el único en decir que no. No olvides comentar desde qué país me estás viendo. Nadie imaginó que todo empezaría con un vagabundo. Era una noche de invierno en la ciudad de lujo. El bar del último piso del Hotel Imperial brillaba con luces doradas, cristales que reflejaban rostros falsos y risas que ocultaban ambiciones. Valeria Montenegro, de 28 años, hija del poderoso empresario Ricardo Montenegro, estaba sentada en el centro de una mesa rodeada de hombres influyentes. Su vestido negro ceñido, su cabello oscuro cayendo en ondas perfectas y esa sonrisa desafiante que usaba como arma. Estaba aburrida, profundamente aburrida de una vida donde todo se compraba, se manipulaba o se fingía. Esa noche decidió romper las reglas una vez más. Alzó su copa de vino tinto y con voz clara y provocadora lanzó su apuesta. $1000 por pasar la noche conmigo. El silencio duró apenas un segundo antes de que estallaran las risas nerviosas, los susurros y las miradas ávidas. Varios hombres se inclinaron hacia adelante, interesados. Todo era predecible, todo estaba bajo control, hasta que sus ojos, casi por capricho, se desviaron hacia la esquina más oscura del salón. Allí, en una mesa apartada, sentado como si el mundo no le importara, estaba él. Ropa sucia y desgastada, un abrigo viejo con agujeros, cabello largo y desordenado que le cubría parte de la frente, barba de varios días. Un vagabundo que, inexplicablemente, había entrado al bar más exclusivo de la ciudad y nadie se había atrevido a sacarlo. Sostenía una taza de café barato con manos callosas, mirando al vacío, como si no existiera, como si no necesitara absolutamente nada de nadie. Valeria sintió un impulso eléctrico, una mezcla de curiosidad y rebeldía. Se levantó, caminó hasta su mesa y lo señaló con la copa. ¿Y tú? ¿Aceptas $1000 por pasar la noche conmigo? El vagabundo levantó la mirada lentamente. Sus ojos grises eran profundos, firmes, demasiado inteligentes y tranquilos para alguien que vivía en la calle. No había sorpresa, ni codicia, ni deseo vulgar, solo una calma que desconcertaba. No, respondió con voz baja, ronca, pero sorprendentemente educada. Valeria parpadeó. Un golpe en el pecho. ¿Un vagabundo rechazándola? Las risas de la mesa principal se apagaron. Todos observaban. ¿No quieres dinero?, insistió ella, forzando una sonrisa tensa. No de esa forma. 3 palabras. Nada más. Pero bastaron para que algo se removiera dentro de Valeria. Un vacío que el dinero nunca había llenado. 3000. Subió la apuesta, casi desafiante. El hombre la observó durante largos segundos, como si la estuviera evaluando no como un trofeo, sino como un enigma complicado. Finalmente, se levantó. Era más alto de lo que parecía, con una presencia que ocupaba el espacio sin esfuerzo. «Deja a los demás», dijo sin emoción. «Yo voy contigo, sin necesidad, sin entusiasmo. Solo una decisión fría y segura». Valeria aceptó, sin saber que acababa de cambiar el rumbo de su vida para siempre. El plan de Valeria era cruel y simple. Llevar a ese vagabundo a la mansión familiar, humillar a sus padres conservadores, demostrarles que el dinero no lo controlaba todo, que ella podía elegir a quien quisiera y que su mundo de apariencias se podía derrumbar con una sola noche de locura. Pero desde el momento en que subieron al auto de lujo, el plan empezó a fallar. El chofer miró por el retrovisor con disgusto, pero no dijo nada. Valeria intentó romper el hielo. «¿Cómo conoces este barrio? Estas residencias son privadas. He estado en sitios peores», respondió él, mirando por la ventana las luces de la ciudad. «Eso no responde a mi pregunta». Él guardó silencio. Nunca decía todo. Siempre dejaba un vacío, un misterio que empezaba a picar la curiosidad de Valeria como una espina que no podía sacar. Cuando llegaron a la enorme mansión de los Montenegro, el mayordomo casi se desmaya al ver al hombre sucio cruzar el umbral de mármol. Valeria lo llevó directamente a una suite de invitados. «Báñate, hay ropa limpia en el armario. No quiero que mis padres te vean así». Todavía, él asintió y desapareció en el baño. Valeria se sirvió una copa de vino y paseó nerviosa por la habitación, repasando su discurso rebelde. 10 minutos después, la puerta se abrió y el mundo se detuvo. El hombre que salió ya no parecía un vagabundo.
El cabello húmedo peinado hacia atrás revelaba un rostro anguloso, mandíbula fuerte y unos ojos grises que cortaban como acero. La barba recortada le daba un aire peligroso y atractivo. La camisa blanca y el pantalón negro que había elegido le quedaban perfectos, como si hubieran sido hechos para su cuerpo atlético. Su postura era recta, dominante. Ocupaba el espacio como si la mansión le perteneciera. Valeria lo miró en silencio, con la boca ligeramente abierta, confundida, intrigada y, para su sorpresa, profundamente atraída. «¿Quién eres tú realmente?», murmuró. «Alguien que ya no necesita presentaciones», contestó él con una media sonrisa apenas perceptible que no llegó a sus ojos. La cena familiar fue un desastre anunciado. Don Ricardo Montenegro, sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba, se puso rojo de furia al ver al desconocido. «Trajiste a un vagabundo a nuestra mesa. Has perdido completamente la cabeza, Valeria. Traje a alguien real», respondió ella levantando la barbilla con desafío. «Alguien que no finge ser perfecto solo porque tiene dinero». Entonces entró Adrián Castillo, el prometido que sus padres habían elegido. Alto, elegante, sonrisa fría y calculadora. Heredero de un imperio rival que llevaba años intentando absorber el de los Montenegro. «Siempre tan dramática, Valeria», dijo con desprecio, mirando al vagabundo de arriba abajo como si fuera basura. «Esto es bajo incluso para ti». Valeria apretó los puños bajo la mesa. «No tienes derecho». «Lo tengo todo», la interrumpió Adrián con arrogancia, «incluyéndote a ti. Mañana firmo la compra de la empresa de tu padre, y la destruiré. Poco a poco. Despediré a todos, venderé los activos y dejaré que tu familia quede en la ruina, solo por placer». El aire se congeló. Doña Elena palideció y dejó caer su copa. Don Ricardo se quedó sin aliento. Valeria sintió un miedo real, profundo, por primera vez en años. Su juego estúpido había abierto una puerta que ya no podía cerrar. Pero entonces, «No lo harás». La voz del vagabundo cortó la tensión como un cuchillo afilado. «Tranquila, segura, absoluta». Adrián soltó una carcajada seca y cruel. «¿Y tú qué vas a hacer, mendigo? ¿Pedir monedas en la esquina para salvarlos? ¿O vas a amenazarme con tu carrito de supermercado?» Silencio absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo. El hombre lo miró fijamente, sin miedo, sin rabia, solo con una certeza helada que helaba la sangre. «Voy a detenerte». «¿Tú?», se burló Adrián. «Eres un nadie, un cero a la izquierda». Pausa larga, pesada. El ambiente se cargó de electricidad. «Lo era», respondió él al fin, y entonces pronunció un nombre, solo uno, pero fue como una bomba. «Damián Valtierra». El rostro de Adrián se descompuso completamente. Sus ojos se abrieron con terror. Don Ricardo dejó de respirar. Doña Elena se llevó las manos a la boca. Y Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y caía en un abismo. Damián Valtierra, el hombre que había desaparecido del mundo 5 años atrás. El genio financiero que, a los 32 años, había construido un imperio de miles de millones en tecnología, finanzas y energía. Portada de todas las revistas, invitado a cumbres mundiales, rechazando ofertas de gobiernos, hasta que, de la noche a la mañana, lo dejó todo. Rumores de muerte, de locura, de exilio voluntario. Nadie sabía la verdad. Ese vagabundo era él. El caos que siguió fue inmediato y brutal. Adrián sacó su teléfono con manos temblorosas y empezó a hacer llamadas frenéticas. Su imperio, construido sobre deudas ocultas, maniobras sucias y espionaje contra los Montenegro, empezó a derrumbarse en tiempo real. Acciones que caían en picada, bancos que congelaban cuentas, socios que se retiraban aterrorizados al saber que Damián Valtierra había regresado. ¿Qué hiciste?», murmuró Adrián, con la voz rota y el sudor cayéndole por la frente. «Nada nuevo», respondió Damián con una calma escalofriante. «Solo volví, y recordé quién era antes de que el mundo me corrompiera. Con una sola llamada suya, todo terminó». Adrián salió de la mansión como un hombre destruido, sabiendo que al amanecer no le quedaría nada más que deudas y vergüenza. Cuando el silencio regresó a la casa, Valeria y Damián se quedaron solos en el jardín trasero, bajo la luz plateada de la luna. El viento frío movía las hojas de los árboles centenarios. Ella lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza. «Me mentiste».
todo este tiempo. Sí, admitió él sin excusas, sin justificaciones. Su voz era baja, casi cansada. Eso dolió más que cualquier mentira. ¿Por qué? ¿Por qué fingir ser un vagabundo? ¿Por qué dejar que te humillara en ese bar? ¿Por qué venir aquí y exponerte? Damián se sentó en un banco de piedra y miró las estrellas un momento antes de hablar. Hace 5 años lo tenía todo. Dinero, poder, influencia. Pero también tenía traiciones constantes. Amigos que solo querían favores. Mujeres que amaban mi cuenta bancaria más que a mí. Socios que planeaban apuñalarme por la espalda. Una noche, después de una reunión donde descubrí que mi propio socio quería destruirme, decidí desaparecer. Vendí todo en secreto, doné gran parte y me fui a la calle. Quería recordar qué se sentía ser humano, ver quién se quedaba cuando no había nada que ganar. Quería encontrar, aunque fuera una sola persona, que me mirara sin ver dólares en mis ojos. Hizo una pausa larga, profunda. Y tú, te quedaste, aunque creías que yo no tenía nada. Me desafiaste, me llevaste a tu casa, me defendiste frente a tu familia. Por primera vez en años, alguien me vio a mí. No al imperio. Valeria sintió un nudo en la garganta. Lágrimas que no quería dejar caer. ¿Y ahora? ¿Qué pasa con nosotros? Vas a volver a tu mundo de millones y yo seré solo un recuerdo divertido. Damián se levantó, listo para girarse e irse, como si el mundo entero ya no le importara. «Espera», dijo ella con voz firme, dando un paso adelante. «Ahora sabes quién soy realmente. Sabes que vine con intenciones egoístas. Que quería usarte para rebelarme contra mis padres. Que mi vida ha sido una fachada de lujo y vacío. Y aún así, eliges quedarte». Silencio. Damián cerró los ojos un segundo, como si estuviera luchando una batalla interna. «No necesito tu dinero», continuó Valeria con el corazón expuesto. «No necesito tu imperio ni tu apellido. Te quiero a ti, al hombre que se sentó en ese bar sin pedir nada, al que me miró sin desearme como un trofeo, al que, incluso sin nada, tenía más dignidad, más fuerza y más verdad que cualquiera de los hombres que he conocido». El tiempo pareció detenerse. Damián se giró lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, su mirada no era de distancia o cansancio. Era de alguien que, después de años huyendo de sí mismo, había encontrado una razón para quedarse. «No sé si esto pueda funcionar», dijo con honestidad brutal. «He perdido demasiado. Confío en muy pocos. La calle me cambió. El poder me rompió. Pero tú eres diferente». Valeria sonrió. Una sonrisa auténtica, sin máscaras ni juegos. «Entonces empecemos desde cero, sin dinero de por medio, sin apellidos pesados. Solo 2 personas que se encontraron cuando una de ellas no tenía nada que ofrecer, y la otra descubrió que eso era exactamente lo que necesitaba. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del regreso de Damián Valtierra sacudió el mundo financiero. Las bolsas reaccionaron. Los medios acamparon frente a la mansión y Adrián Castillo desapareció del mapa, perseguido por investigaciones que Damián había reactivado con una sola orden. Don Ricardo, humillado pero aliviado, tuvo que aceptar que su hija había traído a casa no a un mendigo, sino al hombre más poderoso del país. Doña Elena, por su parte, empezó a mirar a Damián con una mezcla de miedo y respeto. Pero Valeria y Damián no se quedaron en el centro de la tormenta. Se escaparon unos días a una cabaña apartada en las montañas, un lugar que Damián había comprado años atrás y que nadie conocía. Sin sirvientes, sin guardaespaldas, sin internet, solo ellos dos, un fuego en la chimenea, comidas simples que cocinaban juntos y conversaciones que duraban hasta el amanecer. Allí, Damián le contó toda la verdad, cómo el poder lo había aislado, cómo una traición de su mejor amigo lo llevó al borde del abismo, cómo vivió 3 años en la calle, durmiendo en parques, comiendo en comedores sociales, observando cómo la gente ignoraba a los invisibles. Le habló de las noches en que pensó en volver, pero se quedaba porque aún no había encontrado lo que buscaba. Valeria, por su parte, abrió su corazón como nunca. Le confesó su vacío constante, la presión de ser la hija perfecta, las relaciones superficiales que había tenido, el miedo a terminar como sus padres, ricos pero solos.
Le contó cómo esa noche en el bar fue un acto desesperado por sentir algo real. Noche tras noche, el muro entre ellos se fue derrumbando. Hubo besos tímidos al principio, luego apasionados. Hubo risas compartiendo una botella de vino barato. Hubo lágrimas cuando Damián admitió que tenía pesadillas de su vida anterior. Hubo silencio cómodo, de esos que no necesitan palabras. Una madrugada, mientras veían el amanecer desde el porche, Damián tomó su mano. Cuando te vi en ese bar pensé que eras como todas, otra persona buscando un trofeo. Pero cuando insististe, cuando me defendiste en la cena, supe que eras diferente. Gracias por ver al hombre, no al mito. Valeria se acercó y lo besó suavemente. Y gracias a ti por enseñarme que el valor no está en lo que tienes, sino en quién eres cuando no tienes nada. Meses después, la vida había cambiado. Damián volvió al mundo de los negocios, pero de forma diferente, más humana, con fundaciones para ayudar a personas sin hogar y políticas éticas que sorprendieron a todos. Valeria dejó su vida de fiestas y empezó a trabajar en proyectos sociales junto a él. La boda fue íntima, en esa misma cabaña de las montañas. Solo familia cercana y algunos amigos verdaderos que Damián había recuperado. No hubo lujos exagerados. Solo amor real. Porque al final, no importaba quién había sido, ni cuánto había tenido, ni cuánto había perdido. Lo único que importaba era quién decidió quedarse cuando no había nada que ganar. Y esa noche, bajo las estrellas, Damián Valtierra, el hombre que lo tuvo todo y lo dejó todo, abrazó a Valeria y supo que, por fin, había encontrado un hogar. No en el dinero, no en el poder, sino en ella.